Apenas 2 meses antes de su muerte, Sam Neill se paró frente a una cámara de televisión con el tipo de sonrisa que todo paciente con cáncer sueña con lucir algún día. Después de años de incertidumbre, tratamientos dolorosos y momentos en los que parecía casi imposible mantener la esperanza, anunció que no quedaba cáncer en ninguna parte de su cuerpo, ni un solo rastro. Las palabras transmitían un alivio inconfundible, la alegría silenciosa de alguien que había librado una batalla agotadora y finalmente creía que había llegado al otro lado. Al escucharlo hablar, era imposible no sentir que apenas comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Habló con entusiasmo genuino sobre el futuro en lugar de la enfermedad. En lugar de hablar de hospitales o tratamientos, habló del trabajo que aún quería hacer. Mencionó otra película que esperaba hacer y habló con el optimismo de alguien que cree que aún quedan muchos años por delante. Nada en su apariencia sugería una despedida. En todo caso, parecía un hombre redescubriendo planes que casi se había convencido de que nunca tendría la oportunidad de llevar a cabo. Luego, el 13 de julio de 2026, todo cambió sin previo aviso. Se supo que Sam Neill había muerto repentinamente a la edad de 78 años, dejando a familiares, amigos, colegas y fanáticos luchando por comprender lo que había sucedido. La declaración de su familia describió su fallecimiento con dos simples palabras: repentino e inesperado, palabras que parecían casi imposibles de conciliar con el examen médico limpio que había celebrado solo unas semanas antes. Para innumerables personas que habían visto esa entrevista, el anuncio se sintió menos como el final de una larga enfermedad y más como una interrupción desgarradora de un futuro que apenas había comenzado a regresar. Nicole Kidman, que conocía a Sam desde que tenía solo 18 años, ofreció un homenaje que capturó por qué su fallecimiento resonó tan profundamente en todo Hollywood. Sus palabras tuvieron muy poco que ver con películas taquilleras, dinosaurios o fama internacional. En cambio, se centraron en la persona detrás de las actuaciones, el amigo que silenciosamente había moldeado vidas a través de su bondad, generosidad y lealtad inquebrantable durante casi 4 décadas. Fue ese lado de Sam Neill mucho más que cualquier papel famoso el que tanta gente se sintió de luto. En abril de 2026, solo unos meses antes de su muerte, Sam concedió una entrevista a la televisión australiana y compartió notables noticias médicas. Los médicos habían completado recientemente otra ronda de exploraciones y los resultados no mostraron cáncer detectable en ninguna parte de su cuerpo. Incluso los miembros de su equipo médico consideraron el resultado como extraordinario, considerando todo lo que había soportado durante años anteriores. Fue el tipo de actualización que los pacientes esperan desesperadamente, pero que muy pocos reciben. Mientras hablaba de los resultados, había una inequívoca sensación de incredulidad en su voz. Describió la noticia como extraordinaria, casi luchando por aceptar plenamente que finalmente se estuvieran pronunciando palabras tan positivas sobre su propia salud. Años de tratamientos difíciles lo habían condicionado gradualmente a esperar reveses en lugar de victorias. Escuchar el optimismo genuino de sus médicos le resultaba casi desconocido. Su viaje hasta ese momento no había sido nada fácil. Varios años antes, Sam reveló públicamente que le habían diagnosticado linfoma angioinmunoblástico de células T, una forma poco común y agresiva de cáncer de sangre. Primero compartió ese capítulo profundamente personal en sus memorias publicadas a principios de 2023, abriendo una ventana a una batalla que en gran medida había permanecido privada. La revelación sorprendió a muchos fanáticos que nunca se habían dado cuenta de la gravedad de sus problemas de salud. La enfermedad finalmente llegó a un punto en el que la quimioterapia convencional ya no producía los resultados que los médicos esperaban. El propio Sam admitió durante las entrevistas que hubo momentos en los que el futuro parecía profundamente incierto y describió períodos en los que simplemente se sintió perdido. El optimismo que alguna vez rodeó el tratamiento gradualmente dio paso a conversaciones difíciles sobre posibilidades que ningún paciente quiere escuchar.
Se convirtió en uno de esos momentos aterradores en los que la medicina ya no podía ofrecer un simple consuelo. Entonces surgió una oportunidad inesperada. Sam calificó para un ensayo clínico que involucra la terapia con células CAR-T, un tratamiento innovador diseñado para reprogramar las propias células inmunes del paciente para que puedan identificar y destruir el cáncer de manera más efectiva que la quimioterapia tradicional. En aquel momento el tratamiento representó uno de los avances más prometedores en la investigación moderna sobre el cáncer. Para Sam, le ofreció esperanza cuando muchas otras opciones ya se habían agotado. Sorprendentemente, la terapia funcionó. En la primavera de 2026, el cáncer había retrocedido hasta el punto de que los médicos no encontraron evidencia de enfermedad en su cuerpo. Sentado frente a las cámaras de televisión, Sam habló abiertamente sobre la remisión con una alegría que parecía completamente genuina, discutiendo proyectos futuros y la emoción de regresar al trabajo. Ya no sonaba como alguien que contaba un tiempo limitado, sino como alguien que creía que la vida le había dado inesperadamente otro comienzo. Durante entrevistas anteriores, Sam también había hablado con franqueza sobre la mortalidad misma. En más de una ocasión explicó que no le tenía mucho miedo a la muerte, afirmación que muchos interpretaron como la tranquila aceptación de alguien que ya se había enfrentado a las mayores incertidumbres de la vida. Sin embargo, después de su fallecimiento, esas mismas palabras adquirieron un peso emocional completamente diferente. Lo que alguna vez pareció filosófico de repente, se volvió profundamente desgarrador. Solo 2 meses después de celebrar su notable progreso médico, ninguna de esas esperanzadoras conversaciones pudo cambiar lo que vino después. La noticia de su muerte se difundió a una velocidad asombrosa, dejando a muchos de los que habían visto su entrevista de abril sintiendo como si la realidad hubiera cambiado de la noche a la mañana. El contraste entre una recuperación esperanzada y una pérdida repentina creó un shock emocional que pocos habían anticipado. Fue precisamente ese contraste lo que hizo que el anuncio pareciera tan profundamente difícil de aceptar. El 13 de julio de 2026. Sam Neill falleció en el hospital privado St. Vincent en Sydney, Australia. Estaba rodeado de la familia a la que siempre había puesto por encima de las exigencias de la fama internacional a lo largo de su vida y carrera. A pesar de pasar décadas trabajando en algunas de las producciones cinematográficas más importantes del mundo, las personas más cercanas a él siempre habían sido su mayor prioridad. Al final estuvieron a su lado durante sus momentos finales. El comunicado oficial de la familia contenía una sola palabra que inmediatamente captó la atención del público repentino. No describieron una disminución prolongada ni revelaron una batalla renovada contra el cáncer. En cambio, explicaron que su fallecimiento había sido inesperado y enfatizaron que seguía libre de cáncer en el momento de su muerte. En lugar de responder todas las preguntas, esa información solo pareció profundizar la tristeza que rodeaba las circunstancias. No se reveló de inmediato ninguna causa oficial de muerte, y la familia optó por no dar más detalles más allá de su breve declaración. En lugar de fomentar la especulación, se centraron en la dignidad con la que Sam pasó sus últimas horas y el amor que lo rodeó durante ese tiempo. Su mensaje reflejaba gratitud más que amargura, enfatizando la paz en lugar de preguntas sin respuesta. Fue una despedida profundamente personal que fue coherente con la tranquila gracia que Sam había mostrado a lo largo de su vida. También hicieron hincapié en agradecer por su nombre a los médicos, enfermeras y personal del hospital privado de St. Vincent. Fue un pequeño detalle, pero que reveló algo significativo sobre cómo la familia quería que se recordara su historia final. En lugar de permitir que la atención del público fuera consumida por rumores o controversias, optaron por apreciar a quienes se preocupaban por él. Ese simple gesto reflejó una generosidad notable, incluso en medio de un profundo dolor. Sam tenía 78 años.
Solo unas semanas antes había estado hablando con entusiasmo con periodistas sobre su trabajo futuro, discutiendo nuevas oportunidades y expresando su entusiasmo por regresar al cine. Esas conversaciones ahora conllevaban una tristeza inconfundible, porque reflejaban sueños que nunca se harían realidad. Los planes que de repente parecían posibles desaparecieron casi de la noche a la mañana. A las pocas horas del anuncio comenzaron a llegar homenajes desde todos los rincones del mundo. Compañeros actores, directores, productores, líderes políticos y amigos de toda la vida llenaron las redes sociales con mensajes en honor al hombre que habían conocido. Incluso los periodistas de espectáculos más experimentados destacaron la extraordinaria velocidad y volumen de la respuesta del público. Inmediatamente quedó claro que la influencia de Sam Neill se extendía mucho más allá de las películas por las que el público lo recordaba. Sin embargo, entre todas las declaraciones públicas, un homenaje pareció explicar la profundidad de la pérdida mejor que casi cualquier otro. No provino de un líder gubernamental ni de un director galardonado, sino de Nicole Kidman, alguien cuya amistad con Sam se remontaba a mucho antes de que cualquiera de los dos fuera célebre internacionalmente. Su relación comenzó en un momento en el que sus vidas parecían muy diferentes de las carreras que la historia eventualmente recordaría. Esa historia compartida le dio a sus palabras un peso emocional extraordinario. En 1989, Nicole Kidman, de 18 años, recibió una de las oportunidades más importantes de su joven carrera cuando fue elegida junto a Sam Neill para el thriller psicológico Dead Calm. En ese momento, ella seguía siendo relativamente desconocida fuera de Australia, soportando una enorme presión, cuando asumió uno de sus primeros papeles protagónicos importantes. La película exigía madurez emocional y confianza por parte de una actriz que aún se encuentra en el inicio de su trayectoria profesional. El éxito podría abrir todas las puertas. El fracaso podría cerrar silenciosamente muchos de ellos. Por el contrario, Sam Neill ya contaba con años de experiencia en el cine australiano y neozelandés. Se había construido una reputación respetada a través de aclamadas actuaciones dramáticas mucho antes de que el público de Hollywood reconociera su nombre. En el set de Dead Calm, sin embargo, decidió no comportarse como un veterano distante que protege su propio estatus. En cambio, silenciosamente invirtió tiempo y aliento en ayudar a una joven actriz a sentir que realmente pertenecía. Nicole recordaría más tarde esa generosidad como una de las experiencias definitorias del inicio de su carrera. Sam no se limitó a ofrecer consejos ocasionales entre escenas, ni a proporcionar notas técnicas de actuación. La trató con calidez, paciencia y respeto genuino, asegurándose de que ella nunca se sintiera como una extraña inexperta que luchaba por mantener el ritmo. En lugar de simplemente tolerar a un recién llegado él, la ayudó activamente a desarrollar confianza en uno de los momentos más vulnerables de su vida profesional. Cuando terminó el rodaje, su amistad no desapareció junto con la producción misma. Si bien innumerables relaciones profesionales en la industria del entretenimiento se desvanecen tan pronto como las cámaras dejan de grabar, las de ellos continuaron fortaleciéndose durante las décadas siguientes. Ambas carreras alcanzaron alturas extraordinarias. Nicole finalmente ganó un premio de la Academia y Sam se convirtió en uno de los actores más reconocidos del mundo. Sin embargo, ni el éxito ni la distancia debilitaron la amistad que habían construido. 30 años después, en 2019, una vez más, se encontraron compartiendo escenario durante un panel de Big Little Lies junto a Laura Dern. Para muchos observadores parecía no ser más que otra reunión entre artistas consumados cuyas carreras en ocasiones se habían superpuesto. Pocos se dieron cuenta de que estaban siendo testigos de la continuación de una amistad que había durado silenciosamente durante 3 décadas. Su fácil familiaridad reflejaba algo mucho más profundo que el respeto profesional. Lo que Nicole reveló después de la muerte de Sam ayudó a explicar por qué ese vínculo seguía siendo tan extraordinario.
En una industria donde la gente pasa constantemente de un proyecto a otro, las amistades para toda la vida son sorprendentemente raras. Las carreras cambian, las prioridades cambian y a menudo pasan años sin que antiguos colegas vuelvan a hablar. Sam Neill, sin embargo, había seguido siendo parte de la vida de Nicole desde el momento en que ella pisó por primera vez un escenario cinematográfico importante hasta el final de la suya. En las horas posteriores al anuncio de su fallecimiento, Nicole se describió a sí misma como inmensamente entristecida por la pérdida. Llamó a Sam uno de los verdaderos grandes y dijo que simplemente estar cerca de él siempre había sido un placer. Más importante aún, reflexionó sobre cómo conocerlo a los 18 años cambió fundamentalmente la forma en que experimentó la industria cinematográfica durante el resto de su carrera. Esas palabras revelaron que su mayor legado se midió no solo en las actuaciones, sino en las personas cuyas vidas transformó silenciosamente. Explicó que Sam la había tomado bajo su protección durante esos primeros días inciertos y que su amistad había perdurado por el resto de su vida. Nunca fueron simplemente antiguos coprotagonistas que ocasionalmente intercambiaban mensajes corteses después de hacer juntos una película exitosa. Se convirtieron en amigos para toda la vida, cuya conexión sobrevivió a los cambios de carrera, la fama internacional y décadas de hitos personales y profesionales. Ese tipo de lealtad es excepcionalmente raro en Hollywood. Nicole continuó describiéndolo como encantador, infinitamente amable, maravillosamente divertido y profundamente inteligente en cada etapa de su amistad. Concluyó expresando su más sentido pésame a su familia, reconociendo la pérdida inconmensurable que estaban experimentando. Su declaración fue notablemente breve y consistió solo en un puñado de frases. Sin embargo, detrás de cada palabra, cuidadosamente elegida, se esconden 37 años de recuerdos compartidos, silenciosos actos de bondad, amistad inquebrantable y profunda, gratitud hacia un hombre cuyo papel más importante puede haber sido la forma en que trató a las personas que tuvieron la suerte de conocerlo. El tipo de lealtad que no requiere que una persona siga trabajando junta constantemente para seguir siendo real y específica, el tipo que sobrevive décadas enteras de carreras separadas sin necesidad de un contacto regular para seguir siendo genuino. Kidman estaba lejos de ser el único que sentía lo mismo por él. Otros coprotagonistas utilizaron un lenguaje, amabilidad, calidez y generosidad casi idénticos, repetidos con tanta frecuencia en docenas de tributos separados de personas que nunca se habían conocido, que comenzó a parecer menos una coincidencia y más un patrón. Nadie se había molestado en señalarlo públicamente mientras aún estaba vivo para escucharlo directamente. Pero para entender por qué toda una industria reaccionó como lo hizo de repente, hay que remontarse a quién era Sam Neill en realidad, antes de que alguno de ellos lo conociera mucho, antes de que Hollywood supiera su nombre. Nigel, de OMAC. A pesar de todo lo que el nombre Sam Neill finalmente llegó a representar en Hollywood, Sam Neill no nació como Sam Neill en absoluto. Entró al mundo como Nigel John Dermot Neill en OMAC, Irlanda del Norte, en 1947, y se mudó con su familia a Nueva Zelanda a los 7 años, cuando su padre, también neozelandés de nacimiento, dejó el ejército y trajo a la familia a casa en la isla sur. A los 11 años, rodeado de otros niños también llamados Nigel, en su escuela cambió a Sam, un nombre que dijo más tarde sonaba más amigable y un poco más parecido a un labrador que su nombre de pila. Un pequeño chiste que repitió a menudo en entrevistas posteriores sobre su propia infancia. Años más tarde, se describió a sí mismo en sus propias palabras como un niño torpe, nerd y tartamudo, que no era particularmente bueno en los deportes, alguien que no destacaba exactamente por las razones por las que los niños normalmente quieren destacar a esa edad. Su primer contacto con la actuación se produjo en obras escolares, incluido un pequeño papel como dama de honor en una producción de Los Piratas de Penzance
un detalle que claramente encontró lo suficientemente divertido como para seguir planteándolo durante décadas en una carrera cinematográfica seria. Tuvo su verdadera oportunidad en 1977 con una película neozelandesa de bajo presupuesto llamada Sleeping Dogs, el primer largometraje realizado en el país en más de una década, en ese momento filmado con un presupuesto reducido por cineastas decididos a demostrar que podía existir una industria cinematográfica nacional. Y poco después, abrió la puerta a papeles más importantes en toda Australia, lanzando una carrera que eventualmente abarcó 5 décadas y docenas de películas en casi todos los géneros imaginables. Uno de los roles más codiciados en toda la industria, en un momento en el que conseguirlo habría cambiado toda la forma de su carrera de la noche a la mañana. Y según su propio relato, su corazón simplemente no estaba en eso durante la audición que duró todo el día, describiendo toda la experiencia posterior como más incómoda que emocionante, ya que no quería convertirse en el Bond, que en realidad no agradaba a nadie, un temor que más tarde calificó como peor que simplemente perder el papel por completo. Debajo del encanto que tantas coprotagonistas mencionaron esta semana, había un hombre que había pasado años luchando silenciosamente contra algo mucho más serio que un papel que no obtuvo, algo de lo que casi ninguno de sus fanáticos conocía, todos los detalles, hasta que decidió compartirlos él mismo. Cuando esa pelea se hizo pública, Neil ya había construido una de las carreras más inusuales del cine moderno oficial de submarino en La caza del octubre. Rojo esposo afligido junto a Holly Hunter en la película ganadora del Oscar, El piano. Líder de una pandilla amenazante en la serie de televisión Peaky Blinders. Y tío cascarrabias en la querida comedia neozelandesa Hunt for the Wilder People. Un papel que muchos de sus propios compatriotas consideraban su actuación más apreciada personalmente. Fue nombrado caballero en Nueva Zelanda en 2022 por su contribución al cine y recibió un premio Screen Legend en 2025, aceptándolo con el mismo humor autocrítico que definió casi todas las entrevistas que concedió, bromeando que quedarse el tiempo suficiente era básicamente toda la calificación requerida, una pelea que mantuvo en privado. Detrás de casi cada cálido homenaje publicado esta semana, había una pelea que casi ningún público había seguido de cerca en tiempo real. Sam Neill reveló públicamente por primera vez su diagnóstico de cáncer en sus memorias de 2023 tituladas «¿Alguna vez te dije esto?», un libro construido en gran medida en torno a sus propias reflexiones sobre una carrera que pasó principalmente fuera del centro de atención de Hollywood, que describe un caso en etapa 3 del linfoma angioinmunoblástico de células T, que ya lo había sometido a una etapa difícil de tratamiento cuando se publicó el libro ese mismo año. Ese mismo año, habló con los periodistas sobre cómo los meses anteriores habían incluido momentos realmente oscuros, un tratamiento que eventualmente dejó de funcionar por completo, y un período en el que realmente no sabía si saldría del otro lado, un nivel de honestidad que sorprendió a la gente acostumbrada a que las celebridades mantengan enfermedades graves cuidadosamente ocultas de la vista del público. En lugar de desaparecer de la vida pública para abordarlo en privado, como bien habrían elegido hacerlo muchos actores en su posición, siguió trabajando, siguió hablando directamente con los periodistas sobre el tema, y siguió regresando a causas que le importaban personalmente, incluido un documental ambiental que lanzó a principios de 2026, oponiéndose a una gran mina de oro industrial propuesta para la región de Nueva Zelanda, donde había pasado décadas dirigiendo su propia pequeña bodega. También mantuvo su sentido del humor completamente intacto todo el tiempo, nombrando a los animales de granja en honor a amigos de Hollywood, y bromeando sobre aquellos que tuvieron finales desafortunados a manos de la vida silvestre local. Pequeñas historias que se abrieron paso en casi todos los perfiles escritos sobre él en sus últimos años. Una amiga cercana, la comediante australiana Magda Szubanski, cuyo nombre una vez le puso a uno de sus patos en la granja, dijo, después que había hablado con él,
poco antes de su muerte, y que él parecía estar libre de cáncer, genuinamente feliz y emocionado por lo que aún le esperaba. Un detalle que coincide exactamente con la esperanzadora entrevista de abril y hace que el final repentino parezca aún más difícil de conciliar. Esa misma resiliencia constante llena de humor es exactamente lo que hizo que la naturaleza repentina de su muerte fuera tan diferente de lo que lo habría hecho un lento declive esperado, tomando por sorpresa a toda una industria de una manera que una enfermedad más larga simplemente no lo habría hecho. Los homenajes que inundaron. Un día después del anuncio, llegaron homenajes de casi todos los rincones de la industria que Sam Neill había tocado a lo largo de 5 décadas de trabajo. Una escala de respuesta generalmente reservada para actores mucho más consistentemente famosos en una sola época, que alguien cuya carrera realmente había alcanzado su punto máximo en varias décadas completamente diferentes en múltiples continentes. Steven Spielberg, quien lo dirigió como el paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, lo calificó de excepcionalmente colaborativo, y notó lo extraño que había sido dirigir a alguien tan cálido y paternal en la vida real para interpretar a un personaje al que molestan los niños en la pantalla. Un contraste que Spielberg encontró claramente divertido incluso en su dolor. Laura Dern habló de una amistad de toda la vida basada en la lealtad y la protección, y lo describió como alguien que le mostró un verdadero cuidado envuelto en su característico ingenio seco. Cillian Murphy, su coprotagonista de Peaky Blinders, lo describió como una de las personas más amables y gentiles con las que jamás había trabajado, admirándolo y adorándolo en igual medida según él mismo. Karl Urban lo llamó un pionero para toda una generación de actores neozelandeses que lo siguieron en la industria, y le atribuye el mérito de ayudar a construir una industria cinematográfica nacional que apenas existía cuando Neill comenzó en la década de 1970. Toni Collette, que trabajó junto a él en 2 películas distintas con años de diferencia, escribió que era el caballero más hermoso y decente que jamás había conocido. Un héroe, una leyenda, alguien a quien ya extrañaba más de lo que las palabras podrían capturar fácilmente en una sola publicación. Alec Baldwin, que trabajó con él décadas antes en La caza del octubre. Rojo escribió que siempre había esperado volver a trabajar con él algún día. Un deseo compartido por varios otros directores que se acercaron esta semana, incluido Colin Trevorrow, quien lo llamó un hombre profundamente conmovedor, y dijo que no todas las vidas una persona llega a hacerse amigo de alguien que luego describirían como una leyenda. Rachel Griffiths, quien lo dirigió en su propio debut como directora años después y trabajó nuevamente con él en 2023, dijo que planeaba abrir una botella de su propia bodega esa misma noche, simplemente para marcar la pérdida adecuadamente. Kylie Minogue simplemente publicó una breve despedida en el dialecto local que tanto los neozelandeses como los australianos usan comúnmente para exactamente este tipo de pérdida. Incluso los actores que solo habían compartido una película con él décadas antes, personas que fácilmente podrían haber dejado que el recuerdo se desvaneciera, en una nota a pie de página, se tomaron el tiempo para publicar algo personal, en lugar de una declaración genérica que les entregó un publicista. Incluso el primer ministro de Nueva Zelanda y el primer ministro de Australia emitieron declaraciones públicas, un honor inusual para un actor cuyos primeros trabajos provienen de una industria cinematográfica que apenas tenía registro internacional cuando él comenzó, y mucho menos una que normalmente gana homenajes políticos por su fallecimiento. Casi ninguno de esos homenajes comenzó con Jurassic Park, a pesar de ser el papel que lo convirtió en un nombre familiar para millones de personas que nunca vieron ninguno de sus otros trabajos a lo largo de 5 décadas de cine y televisión. Lo lideraron con amabilidad, con humor, con décadas de lealtad silenciosa, exactamente las mismas cualidades que Nicole Kidman había estado describiendo sobre una actriz de 18 años, y su coprotagonista mayor, que decidió cuidarla en un pequeño bote en un set de filmación casi 4 décadas antes de que el resto del mundo sintiera todo el peso de perderlo de repente.
Una pérdida que de alguna manera logró sentir personal para personas que ni siquiera lo habían conocido. Si alguien te tomara bajo su protección como lo hizo Sam Neill con Nicole Kidman de 18 años, reconocerías lo mucho que importó hasta décadas después, como ella claramente lo hace ahora. Si disfrutó esta presentación, presione el botón me gusta, comente y suscríbase para conocer más historias de Hollywood no contadas. Y toca el timbre para no perderte ni una gota. ¿Quieres más? Mira otro de nuestros vídeos. Gracias por mirar.